La hipertensión ya no es algo que veamos únicamente adultos mayores, también lo vemos en adultos jóvenes y adolescentes. Se va construyendo poco a poco y es porque varias partes de nuestro cuerpo presentan inflamaciones. También culpamos al consumo de sodio, pero debe haber un exceso de sodio para que cause tanto daño. Estamos hablando de un consumo de más de 5 gramos de sal al día y eso ya es bastante. Eliminar la sal no es la solución, ya que la deficiencia de sodio también es un riesgo y hoy muchas personas tienen esta deficiencia por la fobia a la sal que hemos creado en nuestra mente. La hipertensión es un tema de alimentación, pero todo el mundo lo relaciona con un tema hereditario y si esto fuese cierto también estaría completamente en nuestras manos y en nuestros hábitos para evitarlo o mejorarlo. Debemos entender cómo se consume el sodio, por ejemplo, la panadería industrial y los ultraprocesados tienen la mayor cantidad de sodio que consumimos. Recuerda que el azúcar, la miel, la panela y los jarabes tienen dos clases de moléculas, una de glucosa y una de fructosa, que en pocas cantidades no tiene riesgo en la salud, pero si las consumimos en grandes cantidades pueden ser precursoras de muchas enfermedades. Tanto nuestros niños como nosotros estamos expuestos a miles de productos que superan por mucho la cantidad de azúcar que deberíamos consumir a diario y a esto no se le está prestando atención. Y tú dirás, ¿estos productos qué tiene que ver con la hipertensión? La glucosa representa un daño en mi cuerpo cuando le doy más de la necesaria para producir su energía. Al sobrepasar ese nivel, empiezo a generar más producción de grasa porque mi hígado, mi músculo y mis células ya tienen suficiente, ya han guardado una parte en forma de glucógeno y el resto se empieza a exportar en forma de grasa, lo cual contribuye a la producción de grandes cantidades de insulina, y se empieza a generar lo que denominamos resistencia a la insulina. Esto conlleva a generar un montón de trastornos inflamatorios, llegando obviamente a la inflamación arterial y su posterior endurecimiento. Ahora, ¿qué pasa con la fructosa que consumimos en exceso? Esta va al hígado directamente y tiene un cambio en su bioquímica ya estando dentro del hígado, cambio que activa el ácido úrico. Este ácido es muy importante para el cuerpo y dentro de la célula tiene unas grandes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pero si generamos grandes cantidades de ácido úrico que quede por fuera de la célula, este hará que mi cuerpo se inflame y aumente en la producción de triglicéridos. El aumento excesivo de ácido úrico evita la producción de óxido nítrico, factor que mantiene las arterias dilatadas y es producido por las células dentro de la arteria. Por lo tanto, el sodio, la glucosa y la fructosa en grandes cantidades son dañinos para nuestra salud. En conclusión, el aumento en el ácido úrico ayuda a producir la hipertensión arterial, lo cual es mucho más frecuente de lo que creemos, ya que a diario consumimos galletas, pan, jugos de fruta y a esto le sumamos el estrés diario, el desequilibrio en la microbiota, el sedentarismo, el consumo de ultraprocesados y obviamente el exceso de sodio. Todo esto contribuye a presentar esta condición. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza, para evitar que esta condición pueda destruir tu vida. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.